Así que, como les comentaba, quería hablar con ustedes sobre la incertidumbre. Entonces, entremos en el tema sobre la incertidumbre. Entonces, primero, siempre me gusta empezar hablando de los temas y me gusta estudiar mucho la palabra. Y una de las técnicas iniciales para comenzar los temas es entender de qué estamos hablando. Para una introducción, qué mejor que hablar sobre las definiciones. Y de acuerdo al diccionario Oxford, la palabra incertidumbre significa falta de seguridad, falta de confianza, falta de certeza. Esa palabra es clave, certeza, diga certeza. Falta de certeza sobre algo, especialmente cuando genera inquietud. Y la incertidumbre se convierte en un problema porque nos genera esas cositas en el corazón, esa desesperación, esa ansiedad. Las palabras relacionadas con la incertidumbre son, por ejemplo, la duda, la vacilación, la irresolución, la indecisión, perplejidad, problema, ansiedad. Y dice, ay, tengo problemas, te la pasa uno. ¿Por qué se convierte la incertidumbre en un problema? La incertidumbre se convierte en un problema cuando pasamos demasiado tiempo maquinando en nuestras cabezas. ¿Sí? Empieza la maquinita en la cabeza a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y piense y piense y piense sobre un futuro que es imaginario. Es un futuro que no es real. Pensamos todos los diferentes escenarios posibles como pueden suceder y nos preocupamos sobre cómo pueden terminar pasando las cosas. Y como futuro imaginario, obviamente ponemos allí muchos de nuestros miedos. Y entonces en ese momento se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos el futuro, no lo podemos controlar. Sin embargo, nuestra personalidad, porque de una manera u otra, algunos somos más controladores que otros, pero todos tenemos el deseo de estar en control. Y deseamos que las situaciones y los retos que continuamente enfrentamos, podamos nosotros tener el control. Así que es una situación normal, todos lo viven, todos los vivimos, ustedes lo saben. Y nosotros tenemos un par de formas de cómo podemos enfrentarlo. Podemos enfrentarlo como nosotros pensamos que es mejor o como Dios nos dice que es mejor. Así que quiero compartir con ustedes desde el punto de vista bíblico formas correctas y formas incorrectas de cómo enfrentar las incertidumbres que nos trae la vida. Empezando para todos ustedes, que los veo aquí cada uno con sus libretas de apuntes, ¿sí? Muy juiciosos. Les menciono primero que todo el título para que escriban allí en sus libros de notas. El título es Enfrentando la incertidumbre. Vamos a comenzar hablando por las formas erradas de enfrentar la incertidumbre y la primera de ellas es confiando solamente, ojo, confiando solamente en tus capacidades. Y la Biblia nos resulta a todos nosotros una fuente maravillosa para tener conocimiento, para saber cómo enfrentar la vida, pero también para aprender de las experiencias de los diferentes personajes que aparecen allí en la Biblia. Y en este caso, referido a enfrentar la incertidumbre con solo nuestras fuerzas, quiero compartir o quiero que pensemos y reflexionemos sobre la experiencia del rey Saúl. Entonces, si ustedes se acuerdan, el rey Saúl se menciona en la palabra que era un tipo más alto, un tipo todo simpático, un tipo así simpático como yo, muy, muy buen mozo, ¿sí? Y un tipo destacado. Y el rey Saúl tenía igualmente ciertas cosas que no le ayudaron en su vida. En este específico caso, y haciendo referencia a la primera de Samuel, capítulo 13, nos cuenta la historia cuando Samuel le había pedido a Saúl que esperara, que hicieran unos sacrificios antes de enfrentar la batalla. Sin embargo,
el verso 5 nos dice que de repente llegaron 30,000 carros de guerra, que llegaron 6,000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera podía contar. Y nos dice la palabra que el rey Saúl en ese momento, al ver que se le venía el problema encima, al ver la incertidumbre de qué iba a pasar, al ver que no sabía si en qué momento iba a llegar Samuel y cuándo era que iban a hacer los supuestos sacrificios, él decidió tomar acción en su propia voluntad sin tener en cuenta, ojo, sin tener en cuenta lo que el Señor le había dicho a través de Samuel. Entonces dice el verso número 9 que Saúl mismo decidió presentar las ofrendas. Este hijo de machica, Señor, no está regresando rápidamente. Bueno, yo voy a hacer los sacrificios. Dijeron que teníamos que hacer unos sacrificios. Vamos a hacer los sacrificios, que se nos vinieron esos manes encima. Apúrenle. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? El verso número 11 y 12 dice que cuando llegó Samuel, le dijo, ¿qué es lo que has hecho, Saúl? Y Saúl le respondió, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas yo mismo para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir en Gilgal y atacarme. Ustedes saben, de pronto haciendo un poquito de reflexión adicional, Saúl en muchas partes de la Biblia se nos dice que él no se refería a Jehová como mi Dios. Él no decía mi Dios, sino le decía a Samuel, Jehová, tu Dios. Y él lo respetaba, pero él no lo tenía como el guía, como el líder, como la fuente de su sabiduría. ¿Sí? Y ser el rey de un imperio, el rey, la guía, la cabeza, imagínate la responsabilidad que él tenía. Él quería hacerlo todo basado en su propio entendimiento, en su propia capacidad. Y cuando actuamos de esas maneras, por más que tengamos conocimiento, sabiduría, capacidad, estamos expuestos a los errores que nosotros podemos cometer. Y eso fue lo que le sucedió a Saúl. Y por eso en el verso 13, Samuel le responde diciéndole, estás loco. Estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones, por acelerados, me cuento, intentamos hacer las cosas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo le hacemos? Y aquí viene este problema, vamos para acá. Y se olvida uno de decirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame a no cometer errores. Yo estoy dispuesto, Señor. Tengo mis capacidades. Voy a ser voluntarioso, Señor. Pero necesito que tú me guíes. Abre la puerta, Señor, que tú quieras que sea abierta y no que yo ande abriendo puertas que van a traer maldición para mí. Y eso fue lo que le sucedió a Saúl. Por tanto, esa es la primera forma errada de enfrentar la incertidumbre. Cuando confías solamente en tus capacidades. Amén. La pastora Rosalba estaba de cumpleaños ayer y la llamé y le dije por teléfono, hola, ¿es Rosalbita la más bonita? Y me responde al teléfono, sí, mi hijo, ¿y quién es? Ve. Y yo le dije, soy tu nieto, abuela. Entre otras cosas, le compartí que venía a hablar con ustedes hoy. Y ella les manda un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Ella ha sido una fuente de inspiración, una guía que el Señor ha puesto en mi camino y de la misma forma como yo estoy aquí, la conocí a ella. El Señor se encarga de hacer las cosas cuando menos lo esperamos, de cuadrar eventos que parecen, entre comillas, desafortunados para que ocurran muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo la conocí a ella, su avión se dañó aquí en Montería y tuvo que pasar una noche más. Esa fue la noche que yo estaba llegando.
y tuvimos la oportunidad y el placer de conocernos. Y desde allí el Señor ha plantado una amistad y una relación en la cual el Señor me nutre. Y una cosa de las que ella me dice es: mijo, ve, cuando estés en el púlpito, trata que la gente se ría. Mira que ellos tienen muchos problemas, ve, que se rían. Y le decía también a mi hermano: mira, pastor, no seas tan serio. Trátalos con más cariño, ¿oís? Y contándoles, yo les contaba en el primer servicio varias intimidades. Pero es que es bueno hablar del pastor porque yo les puedo contar cosas que ustedes no saben. Entonces él lo piensa dos veces, él dice: ¿y será que lo pongo a predicar o no? Es que otra vez me va a poner allá. Pues les voy a contar una cosa: mi hermano era una persona muy, muy seria y una persona con un carácter fuerte. Y cuando estaba con la pastora Ana Milena, una mujer virtuosa que el Señor le dio, ¿sí? Esa mujer virtuosa que el Señor ha ayudado para cambiarlo a él, ella le decía: Flaky, ¿pero por qué? ¿Por qué te pones de mal genio, Flaky? Yo no sé por qué le dice Flaky ahora, porque debería cambiarle, un barrilito o algo así, no sé. Flaky, ¿por qué eres así? Loro viejo no da la pata. Pero el loro viejo sí dio la pata. El Señor le cambió el corazón. Es a la actitud y la acción de Cristo en nuestras vidas. Amén. Bueno, como el tiempo me está comiendo, me está haciendo ojito y me dice: apúrese, mijo. Quiero ir al segundo punto de la forma errada de cómo enfrentar la incertidumbre. El segundo punto errado es enfocado solamente en el pasado. ¿Sí? Muchas veces tenemos incertidumbres y entonces nos ponemos a pensar: ay, hijo de chico, cuando ya estuve en una situación así, me fue mal. Y así no voy a poder hacer. No, es que no quiero ni siquiera pensarlo. No quiero enfrentar esto porque es que estoy metido en el pasado. Y en este caso quiero hacer referencia a Génesis 19, la historia de la mujer de Lot, que estuvimos hablando, de hecho, hace unas semanas aquí en la iglesia, en uno de los mensajes. Dice Génesis 19, el verso 23 al 25, que Lot llegó a Zoar cuando comenzaba a salir el sol, y en ese momento Dios hizo caer del cielo la lluvia aquella de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. El verso 25 dice que así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes, acabó con todo, y también destruyó toda la vegetación. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? La esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Desafortunadamente, muchas de nuestras experiencias del pasado nos hacen quedar en el pasado, nos evitan, nos limitan el poder enfrentar y recibir y poder tener la victoria, poder recibir del Señor la bendición que Dios quiere para nosotros. Conozco muchos casos muy cercanos a mí, por ejemplo, que porque tuvimos un trauma anterior en nuestra vida, nos evita poder disfrutar y ver la gloria de Dios demostrada en las diferentes problemas y situaciones que el Señor nos permite vivir. Que porque tuve un problema con mi mamá cuando estaba chiquita, entonces genero una cápsula con la cual yo me protejo y no dejo que nadie me hiera. Y por lo tanto me evito tener la oportunidad de disfrutar muchas cosas. Que porque mi papá no estuvo y mi papá no fue mi soporte cuando estaba pequeño, que mi papá me habló cosas que eran muy, muy duras. Entonces también de la misma manera me quedo en el pasado viviendo y no soy capaz de enfrentar las cosas que trae el futuro. Entonces el mirar atrás nos convierte en estatuas, nos congela. Y esa es una de las formas erradas sobre cómo enfrentar la incertidumbre. No podemos dejar que el pasado nos domine porque somos en Cristo vencedores. Amén. La tercera y última forma de cómo enfrentar la incertidumbre. Cuando hablábamos anteriormente, hablábamos que la incertidumbre se convierte en un problema cuando empezamos a maquinar y dejamos que allí vengan nuestros temores. La tercera forma es cuando dejamos que nuestros temores se impongan sobre los planes de Dios. Y aquí quiero hacer referencia a Números 13,
En Números 13 se nos cuenta la historia de cómo los exploradores, cuando estaban ya a punto de cruzar el Jordán, fueron entre ellos Caleb, y fueron y exploraron la tierra prometida. Cuando exploraron la tierra prometida, dice en el verso 27, fuimos al territorio donde nos enviaste. Sí, es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. La gente vio las bendiciones. Tenían ya la promesa del Señor que les dijo que los iba a llevar a la tierra donde fluía leche y miel. Pudieron ver cómo fluía la leche y miel. Sin embargo, dejaron que fueran dominados por sus temores. ¿Por qué? Porque al lado de la leche y la miel vieron unos tipos grandísimos. Vieron fortalezas. ¿Sí? Es como que usted ve, adelante tiene la oportunidad. El Señor le ha dado una promesa a usted de salir adelante con el negocio que el Señor le ha puesto, le ha ido hablando por mucho tiempo. Y usted dice, ay, pero es que qué tal que yo empiece y me mete allá y entonces está el riesgo que el coronavirus y que la economía cambie otra vez. Mire, si el Señor le está diciendo a usted esta mañana que el Señor tiene para usted una bendición, vaya cada paso de la mano del Señor. No le preste la atención a los gigantes, sino entienda que el Señor le ha dado una promesa y esa promesa se cumplirá. Amén. En el verso 31 nos dice desafortunadamente qué fue lo que pasó con esas personas que influyeron negativamente allí, diciéndoles: los otros que habían ido con Caleb empezaron a desanimar a las otras personas. Y eso pasa muchas veces. Estamos con temores y para remate viene y dicen, no haga eso. Entonces empezaron a desanimarles diciéndoles que el territorio que era malo y diciéndole, no lo hagan. No podremos vencer toda esa gente tan poderosa. Desafortunadamente esa decisión de creer más en nuestros temores, de ser limitados en nuestros temores y no creer en Dios, ¿sí?, llevó al pueblo de Israel a la consecuencia de esa decisión. Nos dice en el verso número 23, en el capítulo 14 de Números, que el Señor le dijo a Moisés, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y de hecho, hasta Moisés, ¿sí?, hasta Moisés perdió el privilegio de poder entrar a la tierra prometida. La pudo ver de lejos, pero no pudo ir allá. Y qué tristeza es que nosotros podamos estar prontos, cerca a recibir bendiciones, pero que sean nuestros temores los que no nos permiten caminar hacia el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos. Entonces hay que dejar detrás esos temores, no quedar estupefactos. Sí, la incertidumbre trae temor, pero la incertidumbre no puede ser el limitante porque nosotros tenemos a un Dios que es un poderoso gigante que va delante nuestro. Y si vamos de su mano sabemos que tendremos la victoria. Amén. Bueno, terminando entonces con las formas erradas, entonces ahora vamos a hablar sobre las formas acertadas para enfrentar la incertidumbre. Y rápidamente aquí, sabiendo que nos queda un tiempo limitado, iglesia. La primera dice, arrepintiéndose de intentar la manera errada, sin importar con cuál de las anteriores tú te identificaste, ¿sí?, que has hecho en el pasado. Siempre tenemos que saber que tenemos a un Dios que es fiel, un Dios que es amoroso y un Dios que es sobre todo misericordioso. La segunda Crónicas 39 nos dice lo siguiente, y quiero que leamos juntos, dice así, si se vuelven al Señor, sus hermanos, sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. Ojo, el Señor es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Apropiense de esa palabra en el nombre del Señor Jesús. Digamos nuevamente, el Señor no me abandonará.
El Señor es misericordioso. El Señor es mi fortaleza. Amén. La segunda manera acertada para enfrentar la incertidumbre: sepa que Dios está a cargo, sepa que su confianza debe estar en Dios. El mismo Job, en el capítulo 42, el verso 2 nos dice, le decía al Señor, después de vivir tantas cosas, yo sé que tú, Señor, puedes hacer todas, repita, todas. Tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Nosotros tratamos de estorbar a Dios muchas veces. Yo lo he hecho. Muchas veces me convierto yo mismo en el estorbo para poder que se ejecute el plan de Dios en mi vida. Pero aún así el Señor en muchas ocasiones lleva a ejecución por el amor que nos tiene a nosotros. Los planes que Él tiene son siempre de bendición. Amén. Efesios 3:20 también nos dice el apóstol Pablo, diciendo, recordándonos, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o aún pedir. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que muchas veces tú tenías un deseo y le decías, Señor, quiero el Renault 4, quiero el Renault 4, quiero el Renault 4, y el Señor va y te da un Mazda 626? Se me cayó la cédula. Se me cayó la cédula. Bueno, vamos a hacerlo con carros más modernos. Entonces, hay que saber que tener nuestra confianza en Dios es completamente necesaria. Es necesaria para poder recibir la bendición que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es mucho más fácil saber que a pesar que no controlamos el tiempo, estamos caminando de la mano de aquel que es dueño de los tiempos, aquel que sobrepasa los tiempos, aquel que tiene pensado para mí solamente obras de bendición y no de maldición. Amén. La tercera forma de enfrentar la incertidumbre de una manera correcta. Escribe allí, recuerda cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Dice el Salmo 119:90, de generación en generación es su fidelidad. Dios no cambia, ¿sí? Dios no es como nosotros que, oye, es que hoy amanecí con una pereza y como que no voy a ayudar. Y hoy me siento bien y hoy sí vamos a hacer milagros muchos, pero mañana no sé. No, así no es Dios. Dios todo el tiempo es misericordioso. Dios todo el tiempo es poderoso. Dios todo el tiempo está escuchando. ¿Quién tiene en este momento una petición para Dios? Levanta la mano. Si tú tienes una petición para Dios, levántala. El Señor te oye. En este momento el Señor te oye. Dísele en este momento, en tu corazón, dile, Señor, necesito que me oigas, amén. Necesito que traigas la solución, amén. Necesito que abras las puertas, amén. Necesito que vengan los recursos, Señor, amén. Necesito que venga la sanidad, Señor, amén. Necesito que haya perdón en mi casa, Señor, amén. Lo declaro en el nombre del Señor Jesús, por la autoridad que nos da a través de su Hijo Jesús, amén. Dice igualmente el salmista en el 117, verso 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios se ha engrandecido en nuestra vida. Piensa en un momentico en la última situación en la cual necesitabas del Señor. Y piensa de pronto qué era lo que tú necesitabas o pensabas que necesitabas y cómo Dios abrió. Y te das cuenta. Estoy seguro que te das cuenta que el Señor ha obrado de una manera aún mejor de lo que tú hubieras podido siquiera imaginar. Esta es una manera muy importante siempre de recordar, siempre de ministrarnos.
de entender, de fortalecernos, de saber que Dios ya lo ha hecho en el pasado, Él lo puede hacer otra vez y aún de una manera más grande, porque ese es nuestro Señor. Nuestro Señor no se queda en el mismo lugar. Nuestro Señor siempre nos da unas cosas que son mayores. De victoria en victoria nos lleva el Señor. Amén. ¿Quién lo recibe? Amén. Gloria a Dios. La cuarta forma, dejando nuestros planes en manos de Dios. Y es así que es una situación difícil, por lo menos para mí, yo sé que es para muchos. Cuando tenemos una personalidad que nos gusta controlar las cosas y ser de pronto muy dedicados a hacer las cosas, se nos hace difícil dejar las cosas en manos de Dios. Se nos hace difícil dejar de pensar cómo solucionar las cosas. Dice el Señor que en su palabra que nosotros tenemos que poner nuestras cargas en Él, pero desafortunadamente muchas veces parece como que nosotros estamos llevando la carga y viene el Señor en una camioneta, en una pick-up lo más de bonita, y el Señor dice súbete, y uno va y se sube y se monta atrás y se pone de pie en el platón y aún cargando la carga, y va uno así. No deja uno que el Señor en realidad traiga el descanso a uno y apoderarse de las promesas que el Señor le da, sino que seguimos allí y dándole. Sí, yo confío en Dios, pero está uno allí tiqui. Hay que poner nuestra confianza y nuestros planes en Dios, porque dice Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Quién lo recibe? Amén. La quinta forma, descubriendo que toda situación, todo problema, todo reto tiene un propósito en tu vida. Todo tiene un propósito, nada pasa por libre albedrío. El Señor está en el control. Sin importar lo que estás viviendo ahorita, no es mentira, el Señor no lo ha dejado pasar, el Señor no te ha abandonado. Todo tiene un propósito para ti, dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Toda experiencia que estás viviendo, toda experiencia que viviste y toda experiencia que vivirás será para edificarte. Todo tiene un propósito que es de bendición. Propósitos buenos es lo que tiene el Señor para nosotros. Amén. Y por último, aquí estoy corriendo mirando el cronómetro que me lleva. La forma acertada para enfrentar la incertidumbre, número 6, es creciendo en el conocimiento de Dios. Diga, yo quiero crecer. Amén. El apóstol Pablo en la epístola de Romanos capítulo 5 versos 3 al 5 nos dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Diga, sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Cuando nosotros nos ponemos en problemas, cuando estamos en problemas, el Señor está purificándonos, y la palabra hace un símil, una relación entre el oro y nosotros, porque nosotros somos como oro para el Señor. Y el oro es purificado a través del fuego. Es la forma de sacar las impurezas de nosotros. Entonces, por eso la palabra dice que cuando tenemos sufrimientos, sabemos que el sufrimiento trae perseverancia. No nos damos por vencidos, sino que vamos hacia adelante. Empezamos a ir hacia adelante y no echarnos para atrás por el pasado, por los miedos, por los temores, sino que vamos hacia adelante sabiendo que el Señor está con nosotros. Y vamos de igualmente sabiendo que esa perseverancia, en el verso 4 nos dice, la perseverancia produce entereza de carácter. Ya cuando tú empiezas a ir a enfrentarte las diferentes batallas, tú empiezas a desarrollar ese músculo espiritual. Ese músculo espiritual que se llama la entereza del carácter.
Ya te vuelves firme como un árbol bien plantado, como un roble, en el cual tú puedes ser expuesto a vientos huracanados, pero el roble se mantiene allí. ¿Por qué? Porque estás teniendo la experiencia de enfrentar los retos y los problemas y los sufrimientos de la vida. Y una vez tú tienes esa perseverancia y ese carácter, te lleva a desarrollar esperanza, a desarrollar la fe. Y nos dice Pablo que esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa esperanza viene sabiendo que nosotros tenemos un Dios que es amoroso, sabiendo que es un Dios que no nos ha dejado solos, que a pesar de las dificultades que hemos vivido, el Señor siempre tiene su brazo de amor alrededor nuestro. Porque de pronto te has sentido solo o sola en estos momentos, en estos días. Porque de pronto has sentido que te han fallado. Porque de pronto has sentido que has perdido mucho. Porque has perdido tu salud, tu estabilidad. Pero el Señor te dice que tú eres la niña de sus ojos. Él dice que Él te cuida y te cubre como la gallina cubre a los pollitos, bajo sus alas, bajo su manto. Él es la torre fuerte, nos dice el Señor. El Señor nos dice igualmente que en Él podemos confiar, que nosotros somos justos. Usted sabe lo que significa ser justo, es que nosotros somos justificados por Cristo, no es que somos buenas personas, sino que porque todos aquí nosotros creemos que Jesucristo nos cubrió con su sangre, Él nos ha justificado. Y por eso allí podemos entonces apoderarnos de esa palabra que nos dice que el justo correrá a la torre fuerte. A Él correrá el justo. Y también nos dice el Señor en su palabra que sin importar cuáles son nuestras necesidades, en Él tenemos descanso. En Él tenemos escucha. En Él tenemos la seguridad de que Él nos ha dado la victoria adelante. Yo quiero invitarles en esta mañana a que reflexionemos, a que tomemos un tiempo para pensar qué ha sido lo que el Señor quiere que tú pongas en sus manos en esta mañana. Quiero que allí donde tú estés, cerrando tus ojos o bajando tu cabeza, mirando al techo, como el Señor te lo ponga a ti. Quiero que sepas y sientas la presencia del Señor en este momento, como lo hablamos. El brazo del Señor está al lado tuyo. El Espíritu del Señor está contigo en este momento. Y quiero que sepas que el Señor te habla en esta mañana diciéndote: no temas. No temas, que yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, que a pesar que la montaña se ve tan inclinada, tan empinada, yo soy tu fortaleza. Ven, dame la mano, dice el Señor. Sé que has estado cansado tratando de tu propia forma, de tu propia manera, te has estrellado contra muros, estás adolorido, adolorida. Llevas mucho tiempo cargando esa carga, no has podido perdonar durante tanto tiempo, no has podido recibir la bendición durante tanto tiempo, te has puesto a dar vueltas en el desierto. Pero ya es hora que camines conmigo. Quiero recordarte que yo y mi palabra somos luz para tu camino y lámpara para tus pies. Quiero que sepas, te dice el Señor, que tú eres lo más amado, eres mi amado. Que deseo que vivas en el presente, disfrutando de lo que yo te doy.
que el futuro me pertenece y en el futuro tengo para ti bendición y victoria, dice el Señor. Quiero que pongas en sus manos tus planes. Dice el Señor que Él te hará progresar. Dice el Señor que Él es tu proveedor. Dice el Señor que no hay en Él temor alguno, porque Él no te da un espíritu de temor. El Señor es tu salvación. El Señor es tu fortaleza. No hay que temer. Él te llevará por lugares altos. Él te llevará por encima de los problemas. Quiero que en este momento empieces a poner en sus manos, a declarar la victoria en la situación que estás viviendo. Reclama para ti en esta situación que estás viviendo la bendición del Señor. Llama en este momento la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Reclama al Señor en este momento esa bendición que estás buscando. Que traigas, Señor, en este momento la bendición para aquellos que están orando, Señor. Que no dejes, Señor Padre Santo, que ellos sientan que no han sido escuchados, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Que seas tú, Señor, mostrando en este momento y trayendo el fuego del Espíritu aquí, Señor. Fuego maravilloso, Señor Padre Santo, que sea manifestado, Señor, sea manifiesto en este instante, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo obras maravillosas, Señor. Que sientas tú en este momento, hagas sentir en este momento a todos y cada uno de nosotros, Señor, que tu poder es fuerte, Señor. Que tú, Señor Padre Santo, estás adelante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Que tú no tienes que poner en duda alguna en nuestros corazones, Señor. Remueve en este momento toda duda, Señor, toda limitante en este momento, Señor Jesús. Sea tu espíritu moviéndote, Señor. En este momento te pido, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor. Hablamos, Señor Padre Santo, a las situaciones que nos impiden, Señor Jesús, recibir la bendición en este momento, Señor. La unción, el fuego que venga en este momento, Señor, lo ponemos aquí, Señor. Te pido, Señor Padre Santo, que abras los cielos, Señor, en este momento y derrame, Señor Padre Santo, las bendiciones, Señor. Que mandes a tus ángeles en este momento, Señor, ejércitos para echar fuera, Señor, espíritus de maldad, Señor. Que la brujería y la hechicería que ha sido hecha, Señor, en alguna de las personas que están aquí, Señor, sea liberada, Señor, en este momento, Señor. Que las cadenas sean rotas en este instante, Señor. Reclamo, Padre Santo, tu obra y tu poder, Señor Jesús. Tú eres más poderoso y lo declaramos. Declara, Señor, tú eres poderoso, Señor. Lo declaro hoy y siempre, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Dale un aplauso al Señor porque Él es poderoso, Señor. Declaramos, Señor, tu poder aquí, Señor. Tú eres más grande que la situación, Señor Jesús. Tú eres más grande, Señor Jesús. Peleamos contigo, Señor Jesús.